La noche en que mi padre se retiró, nuestra finca parecía el cuartel general de una campaña militar disfrazado de fiesta. 200 invitados llenaban el césped. Las luces lo iluminaban con tal intensidad que parecía posible aterrizar un helicóptero allí mismo. Uniformes de gala por todas partes. Las medallas destellaban cada vez que alguien se movía. Generales. Contratistas. Políticos que jamás habían pisado un campo de batalla, pero que sabían perfectamente cómo colocarse junto a alguien que sí lo había hecho. Los camareros se deslizaban entre la multitud con la precisión de un ejercicio logístico perfectamente ensayado. A mi padre siempre le había fascinado ese tipo de exactitud. Estaba de pie bajo el dosel blanco, con un vaso de bourbon en una mano y 37 años de certezas en la otra. Parecía un hombre convencido de que la historia sabría recordarlo correctamente. Yo permanecía unos pasos, detrás de la multitud, vestida con mi uniforme de gala, observando, en silencio, invisible. Esa última parte no era accidental. Me llamo Cassidy Vance, y en esta familia había pasado la mayor parte de una década siendo la persona más útil de la que nadie hablaba. Mi hermana Sloan llegó tarde, como siempre. Postura impecable, cabello perfecto. La capitana Sloan Vance cruzó el césped como si la velada hubiera sido programada alrededor de su entrada. Abrazó a mi madre, besó a mi padre en la mejilla, y luego me vio de pie cerca del fondo. «Oh, bien», dijo en voz alta. Cassidy logró salir de su cueva de servidores. Algunos oficiales soltaron una risa breve. Inclinó la cabeza. «¿Sigues haciendo trabajo de análisis?» «Me va bien», respondí. Ella se volvió hacia el grupo a su lado. «Mi hermana escribe informes sobre los logros de otras personas». Las carcajadas recorrieron el pequeño círculo. No reaccioné. El silencio vuelve, incómodos a quienes viven de actuar. Sloan no era una de esas personas. Se inclinó un poco hacia mí. «Esta noche no se trata de ti», susurró. «Nunca se trata de mí», respondí. No era amargura. Era simplemente un hecho. Mi padre golpeó suavemente su vaso. La banda se detuvo. Las conversaciones se extinguieron. 200 teléfonos se alzaron para grabar. Habló de deber, de legado, de linajes de servicio que se remontaban mucho más atrás de lo que la mayoría de las familias podía rastrear. Señaló hacia Sloan y la llamó el orgullo del apellido Vance, y los aplausos recorrieron el césped como una ola que llevaba 37 años formándose. Mi madre se secó los ojos. Entonces mi padre aclaró la garganta. «Esta noche quiero hacer algo oficial». El abogado de la familia dio un paso al frente con una carpeta de cuero. «El fideicomiso de la familia. Vance, $15 millones y esta propiedad será transferido en su totalidad a Sloan». Un murmullo recorrió a los invitados. Cabezas que asentían con aprobación. Sloan ni siquiera fingió sorpresa. Mi padre continuó. «En cuanto a Cassidy, ahí estaba. Ella ha elegido un camino distinto, importante, estoy seguro, pero no el camino del mando». Hizo una pausa. «Le dejaré la vieja caja fuerte de acero de su abuelo. Efectos personales, recuerdos. Alguien, cerca del fondo, incluso». Soltó una risa. $15 millones y una histórica finca en Virginia para Sloan. Una vieja caja de metal, rayada, para mí. Esa era la valoración pública y oficial de las dos hijas Vance, de pie una al lado de la otra. Sloan regresó hacia mí, radiante. «Parece que la familia finalmente optimizó sus recursos», murmuró. No respondí. Me quedé allí el tiempo suficiente para que nadie pudiera decir que me fui avergonzada. Luego entré en la casa. El pasillo cercano al estudio de mi padre estaba en silencio. El ruido de la fiesta en el jardín se desvanecía en algo lejano y amortiguado, como una conversación que ocurría en otra vida. La caja estaba sobre una pequeña mesa de roble, rayada, de uso militar. La reconocí al instante. Solía estar en Minocin, el taller de mi abuelo cuando yo era pequeña, y solía preguntarme qué habría dentro. Los tacones de Sloan
resonaron detrás de mí. No estás molesta, ¿verdad? Dijo. Papá tomó una decisión estratégica. No estoy molesta. Me observó con atención. Siempre has sido buena fingiendo calma. Tú ganas aplausos, dije. Eso no es lo mismo que ganar. Su sonrisa se tensó apenas. No hagas incómoda esta noche. Es tu celebración. Ve a disfrutarla. Soltó una risa breve, ligera, desdeñosa, y se marchó. Unos segundos después mi padre entró al pasillo. Sloane, llamó hacia el jardín. Te están buscando. Entonces me vio. Me miró como se mira algo que uno ya ha archivado y cree comprender perfectamente. Lo entiendes, dijo. Parte 02. Traducción al español. No era una pregunta. Entiendo lo que usted cree, respondí. Me observó exactamente durante un segundo, decidiendo. Creo, si mi decepción era suficiente para dejarlo satisfecho, y luego asintió una sola vez antes de regresar con sus invitados. Me quedé sola en el pasillo. A través de las puertas abiertas podía ver las banderas alineadas en el césped, a los oficiales levantando sus copas, a mi padre consultando la hora en su reloj, ese reloj, un Breitling Chronograph. Pulido, preciso. Siempre adelantado 5 minutos porque a él le gustaba ir por delante de todo. Yo había sido quien lo mantenía, en perfecto estado durante años, enviándolo discretamente al servicio técnico cada 12 meses. Nunca preguntó quién se aseguraba de que jamás le fallara. Tomé la caja fuerte de acero. Pesaba más de lo que parecía. La humillación tiene peso, pero la claridad también. Porque cuando alguien te muestra exactamente cuánto cree que vales, esa información no tiene por qué herirte, puede armarte. Bajé la caja al sótano y cerré la puerta con llave detrás de mí. La música del jardín se convirtió en una vibración sorda a través del techo. El sótano solía ser un almacén. Ahora tenía un escritorio estrecho, 2 monitores y una silla que se quejaba cada vez que alguien se movía. Nada impresionante, solo un lugar para trabajar. Mi familia creía que yo era una analista técnica, apoyo de fondo. Alguien que enviaba informes. Lo que no sabían era que mi trabajo en Fort Sterling consistía en diseñar los sistemas de seguridad que vigilaban el campo de entrenamiento. Sistemas creados para detectar lo que otros sistemas pasaban, por alto. Sistemas que recordaban. Pero el trabajo de arriba, el trabajo familiar, nunca había tenido que ver con Fort Sterling. Recuerdo haber estado sentada sola en ese escritorio a las 2 de la madrugada, más veces de las que puedo contar, transfiriendo dinero que yo había ganado a cuentas a nombre de otras personas. No porque alguien me lo pidiera, no porque esperara gratitud, sino porque la alternativa era ver cómo todo se desmoronaba. Y yo no estaba hecha para ver cómo las cosas se desmoronan. Las inversiones de mi padre habían colapsado una vez. Se cubrieron silenciosamente antes de que los bancos pudieran detectarlo. Los gastos de Sloane casi habían provocado una investigación, capaz de terminar con su carrera. Se redirigieron discretamente antes de que alguien en esta familia supiera lo cerca que había estado de ocurrir. Pagos de hipoteca. Líneas de crédito. Acuerdos que habrían terminado en escándalos. Todo resuelto de la misma manera. En silencio. Durante una década, yo había sido los cimientos que sostenían en pie la casa de los Vance. Y a los cimientos no los invitan a dar discursos. Un golpe. Sonó en la puerta del sótano. Seco. Impaciente. Sloane entró sin esperar permiso. Miró la habitación como la gente mira algo que ya ha decidido despreciar. Luego sacó un fajo de papeles de la carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo y me los lanzó al pecho. Golpearon y cayeron al suelo. Léelo, dijo. Recogí la hoja. Superior. Documentos de reestructuración del fideicomiso. Lenguaje legal. Consolidación de activos. Eliminación de beneficiarios secundarios discrecionales. Yo. Papá quiere que todo quede limpio antes de que se finalice la transferencia, dijo. Todavía tienes autorización vinculada a ciertas cuentas. Necesito que las liberes. No, su expresión cambió. No era solo frustración. Había algo más agudo debajo. Algo que llevaba tiempo esperando permiso para salir. No puedes negarte.
La familia sigue siendo solvente, dije con calma, porque antes me negué a ciertas cosas. Me miró fijamente. Firmarás esas liberaciones en 24 horas, o me aseguraré de que te reasignen a algún lugar que no te resulte agradable. No tienes esa autoridad. Tengo influencia. La influencia no es autorización. Sostuvo mi mirada durante un largo momento. Luego se volvió hacia la puerta. Una cosa más, dijo, casi casual, casi como si fuera un pensamiento de último momento. Ya pedí una revisión interna de tu acceso a los sistemas, solo para asegurarme de que todo sea apropiado. Bien, respondí. Las auditorías mantienen a la gente honesta. Me observó el rostro una última vez, buscando la incertidumbre que esperaba encontrar. Luego se marchó. La puerta se cerró, detrás de ella. La volví a cerrar con llave. Si Sloan quería que todo estuviera limpio, no tenía idea de lo complicado que puede llegar a serlo limpio, porque los sistemas recuerdan, y yo construyo sistemas que no olvidan. No dormí. Pasé lo que quedaba de la noche revisando los documentos del fideicomiso que ella me había lanzado, rastreando el historial de revisiones en los metadatos. A las 11:42 p.m., el abogado de la familia había añadido discretamente una cláusula de reestructuración. Al principio el cambio parecía inofensivo. Luego lo leí otra vez. Si cualquier beneficiario listado fallecía o quedaba incapacitado antes de la ejecución, su participación restante se transfería inmediatamente al heredero principal. En términos más simples, mi herencia no era el dinero, era el control. Mientras yo existiera dentro del fideicomiso, ciertas salvaguardas no podían tocarse. Si me eliminaban, esas protecciones desaparecerían conmigo. Dejé el documento sobre la mesa. Me quedé sentada en el silencio del sótano pensando en la expresión de Sloan cuando se había marchado antes. No estaba enfadada, no estaba frustrada, estaba satisfecha. La expresión de alguien que ya ha decidido cómo termina algo. Esa expresión llevaba clavada en el fondo de mi mente desde que la vi. La manera en que ciertas cosas se instalan en tus instintos antes de que tu lógica alcance a comprenderlo. Que significan, a las 2:17 a.m., mi teléfono seguro vibró. Alerta rutinaria de Fort Sterling. Calibración programada en el anexo de operaciones. 3:45 a.m. Apagué la estación de trabajo. Cerré todo. Tomé mis llaves. Arriba. La fiesta finalmente había muerto. Copas vacías y sillas plegadas estaban dispersas por el césped como las huellas de algo que había sido importante para todos. Excepto para la persona a la que se suponía que incluía. Había empezado a llover. La lluvia constante de Virginia, de la que vuelve resbalosa la grava y hace que cada sonido parezca un poco más cercano de lo que debería. Caminé hacia el garaje independiente. Algo se sintió mal en el instante en que entré. Demasiado ordenado, demasiado quieto. El sedán de mi padre intacto. El sub de Sloan perfectamente centrado. Mi vehículo en el último espacio. Caminé hacia el mío. Ningún vidrio roto. Ningún daño visible. Desbloqueé la puerta y arrojé mi bolso sobre el asiento del pasajero. Entonces lo percibí, un olor tenue cerca de la rueda trasera. No era gasolina, no era aceite, metal. Y debajo de él, algo más ligero, líquido de frenos. Me agaché y miré bajo el chasis. La línea cerca del eje trasero estaba húmeda. Una filtración lenta que atrapaba la luz de una forma que no debería. Me levanté despacio. Mis ojos se desplazaron hacia la cúpula de la cámara de seguridad montada sobre la puerta del garaje. La luz indicadora estaba apagada. Siempre estaba roja cuando grababa. Esta noche estaba completamente oscura. Abrí la aplicación de seguridad de la finca en mi teléfono. Transmisión de cámara no disponible. Error de conexión. Entré en el vehículo. Arranqué el motor. Encendió limpio. Presioné el freno, firme. Puse reversa y comencé a salir lentamente del espacio. En la sombra entre la pared del fondo y los armarios de almacenamiento, algo se movió. No, giré la cabeza. La visión periférica es más honesta que una mirada directa.
Sloane dio un pequeño paso hacia adelante, entrando en el borde tenue de la luz. Ropa oscura. Capucha puesta. Guantes. Creía que la oscuridad la volvía invisible. Se equivocaba en muchas cosas. Me observaba con una expresión que reconocí de inmediato, la misma satisfacción que llevaba cuando se marchó del sótano antes. La expresión de alguien que cree haber controlado cada variable. Avancé despacio, manteniendo el rostro neutro, la respiración regular. En el espejo retrovisor la vi dar un paso hacia el espacio abierto y presionar el panel interior de la pared. La puerta del garaje se cerró detrás de mí. Conduje por el camino de salida de la finca a una velocidad medida. Presioné el freno una vez más al final del camino. Firme, punto, o bien no había hecho nada. O bien había hecho algo que necesitaba distancia, tiempo y una larga carretera oscura para activarse. La ruta hacia Fort Sterling atraviesa colinas boscosas y asciende gradualmente hacia el campo de entrenamiento. Poco tráfico a esa hora. La lluvia reducía la visibilidad, pero no de forma peligrosa. Solo lo suficiente para difuminar los faros y suavizar las marcas del asfalto. Conducía y pensaba. El olor a líquido de frenos. La línea húmeda. La cámara apagada. Los guantes. Si quería que pareciera un accidente, necesitaba dos cosas. Condiciones plausibles. Y ningún registro. La lluvia proporcionaba lo primero. La cámara desactivada proporcionaba lo segundo. Pero el garaje de la finca no era el único sistema que vigilaba esa noche. El perímetro exterior de Fort Sterling utiliza equipos térmicos de largo alcance montados en terreno elevado a lo largo de las colinas del campo de entrenamiento. Estos sistemas registran firmas de calor y movimiento en amplios sectores, carreteras de acceso, vehículos, cualquier cosa dentro de su alcance durante los barridos de calibración. Miré el reloj del tablero. T19 AM. Las cámaras del campo suelen ejecutar barridos de diagnóstico entre 3:15 y 3:30 en noches de baja actividad. Si esa noche seguía el horario habitual, la colina ya estaba observando. Sloane se había asegurado de que la única lente que conocía quedara a oscuras. No sabía nada de la otra. La carretera ascendía en curva hacia Raven Hill. El agua de lluvia corría por el asfalto en delgadas líneas, plateadas que mis faros encendían por un instante antes de que desaparecieran. Probé el freno al pie de la primera subida. Firme. Raven Hill tiene 3 curvas principales antes del puesto de control del campo de entrenamiento. La segunda es cerrada y ciega, con una caída pronunciada en el borde exterior. Más allá de la tercera curva, retirado del camino en el hombro derecho, hay un lecho de arena de frenado preparado para vehículos de entrenamiento que se pasan en descensos controlados. La mayoría de la gente nunca lo necesita. Aceleré con naturalidad en la subida. Motor normal. Ninguna luz de advertencia. Se acercaba la primera curva. Apliqué suavemente el freno. El pedal descendió un poco más de lo habitual. Solo un poco. No era fallo. Era suavidad. Ahí estaba. No reaccioné de forma visible. Reduje la velocidad utilizando el freno del motor, bajando manualmente de marcha, dejando que la transmisión absorbiera la fuerza en lugar de una línea de frenos, que estaba perdiendo presión con cada segundo que pasaba. La segunda curva apareció entre la lluvia. Presioné el freno. El pedal cayó hasta el fondo, sin resistencia, sin respuesta. Solo recorrido vacío, y un vehículo que no disminuía la velocidad 70. La gravedad tomó el control por completo. Hay un momento, en situaciones así, en el que cada nervio de tu cuerpo exige pánico. Cuando tu mente grita por algo ruidoso, desesperado e inmediato. Lo ignoré. El entrenamiento no elimina el miedo, te da algo que hacer con él. Mantuve ambas manos firmes a las 10 y a las 2 sobre el volante. Giré ligeramente a la izquierda para alinearme con el interior de la curva. Corregir en exceso a esta velocidad sobre asfalto mojado hace que el vehículo derrape. Y derrapar a 70 en una curva ciega cuesta abajo solo tiene un final. Bajé. Otra marcha. Las revoluciones del motor se dispararon con violencia. La transmisión resistió.
Velocidad, 75. La tercera curva y la caída que la seguía aparecieron más rápido de lo que los números me habían preparado. Tiré del freno de mano, no un tirón brusco, sino un movimiento controlado y medido. Las ruedas traseras se bloquearon brevemente. Solté. Tiré otra vez. Solté. Se dosifica. No se utiliza de golpe. La parte trasera del vehículo se deslizó hacia la derecha. Compensé con el volante lo justo para mantener el morro alineado con la carretera. Velocidad, 80. La lluvia difuminaba los bordes de la carretera en un gris incierto. El guardarraíl del lado exterior no estaba diseñado para detener un vehículo a esa velocidad. Era más bien una sugerencia. Una cortesía. El lecho de arena de frenado apareció más allá de la última curva, ligeramente descentrado, colocado para los vehículos de entrenamiento que se pasan en los descensos controlados desde la dirección opuesta. Si lo fallaba, no. Habría nada más allá que una caída boscosa y oscuridad. Dejé que el vehículo se abriera ligeramente al salir de la tercera curva, no apuntando al carril, sino a la arena. Tiré del freno de mano con más fuerza y lo mantuve el tiempo justo. Velocidad, 65. Suficiente. Giré directamente hacia la arena. El impacto fue inmediato y total. Las ruedas delanteras se enterraron y se detuvieron. Una muralla de arena húmeda explotó sobre el capó. El vehículo se inclinó violentamente hacia adelante, y el cinturón de seguridad se tensó con brutalidad sobre mi pecho. Mi cabeza se lanzó hacia adelante y golpeó el volante. Luego, quietud. No silencio. La lluvia seguía golpeando el techo. El motor se había detenido, el metal crujía mientras se enfriaba. Pero quietud. Saboreé sangre. Parpadeé 2 veces. Abrí lentamente las manos del volante. Hice un inventario rápido. Dedos, piernas, costillas, doloridas pero funcionales. Un hilo caliente de sangre descendía desde la línea del cabello hasta mi ceja derecha. Solté el cinturón y empujé la puerta contra la presión de la arena. Cedió con una resistencia áspera, y entonces la lluvia fría golpeó mi rostro. Salí y me quedé de pie en el lecho de arena con el vehículo destrozado humeando frente a mí. Luego miré hacia la cima de la colina. En la cresta de esa loma, a través de la lluvia y la oscuridad, la torre de cámaras del campo de entrenamiento estaba exactamente donde sabía que estaría. Energía independiente, lente infrarroja, barrido rotatorio ejecutando su diagnóstico programado. No le importaba la lluvia. No le importaba la oscuridad. Había estado grabando desde antes de que yo saliera de la finca. Me limpié la sangre de la ceja con el dorso de la mano y estabilicé la respiración. Mi teléfono vibró. Seguridad de la base. Respondí. Señora, tenemos una alerta de impacto de vehículo en Ravenhill. ¿Está usted? Estoy de pie, dije. Vehículo comprometido. Fallo de frenos. Envíen también un equipo de mantenimiento. Esto no fue desgaste mecánico, un breve silencio. Recibido, coronel. Corté la llamada. Volví a mirar la torre de cámaras en la colina. En algún lugar de la finca, Sloan probablemente estaba revisando su teléfono en ese mismo momento, esperando noticias, ensayando la expresión que había decidido usar. Creía que el único testigo aquella noche era la gravedad. Estaba equivocada. Dejé que los médicos hicieran su trabajo sin ofrecer nada más. De lo necesario. Conmoción leve. Laceración sobre la ceja. Sin hemorragia interna. Tuvo suerte, dijo el paramédico. Asentí y firmé los formularios de alta con manos firmes. Luego hice una llamada discreta. En menos de 1 hora, el vehículo accidentado había sido trasladado a un hangar de inspección. Asegurado. El equipo mecánico de Fort Sterling encontró la línea de freno antes de que terminara el turno. Corte limpio, herramienta de precisión. El ángulo del corte no coincidía con corrosión, ni con desgaste, coincidía con acción deliberada. Aquella mañana, en lugar de una cama de hospital, estaba sentada frente a la consola de vigilancia de operaciones del campo de entrenamiento, a mitad de la ladera de Ravenhill. Inicié sesión en el archivo de cámaras y configuré el filtro de tiempo. Las imágenes térmicas se reprodujeron en escala de grises en la pantalla frente a mí.
A las 2:58 am, una figura cálida salió de Mino de Centurion, la casa principal, y se dirigió al garaje independiente, encapuchada, con guantes, moviéndose con la confianza precisa de alguien que cree no estar siendo observado. La cámara de la finca se había apagado a las 2:54 am, 4 minutos antes de que ella llegara. La cámara del campo de entrenamiento lo registró todo de todos modos. La figura se arrodilló junto a la rueda trasera de mi vehículo. La firma térmica se concentró bajo el chasis, exactamente donde se encontraba la línea de freno. 3 minutos en una posición, un movimiento, 2 minutos más en otra. Luego, se puso de pie, dio un paso atrás. Observó el interior del garaje durante un momento, antes de dirigirse al panel de la pared. Cuando dio un paso hacia adelante para revisar su trabajo por última vez, la capucha se deslizó hacia atrás. La imagen compuesta se definió. La lluvia cruzaba el lente, pero no lo suficiente. Su rostro, claro, inconfundible, con marca de tiempo. Activé el canal de audio, el micrófono direccional de largo. Alcance extrajo su voz de entre la lluvia. Deberías haberte quedado en tu cueva. Una pausa de exactamente 4 segundos. Luego, más bajo, más seguro, más íntimo. De todas formas, todo es mío. Me quedé sentada en la sala de control vacía, dejando que esas palabras reposaran conmigo durante un largo momento. Existe un tipo muy particular de dolor que llega no cuando pierdes a alguien, sino cuando finalmente lo ves con claridad. Cuando la versión de esa persona en la que habías elegido creer se disuelve en silencio, y lo único que queda es la verdad de quien siempre fue. Le concedí a esa sensación su momento. Luego cerré la ventana del video y comencé a construir el caso formal. Envié la escalada del incidente a través de un canal restringido que conecta directamente con la Oficina de Cumplimiento Especial del Pentágono. Sin comentarios. Sin emoción. Marca de tiempo. Marcas de herramienta. Video térmico. Transcripción de audio. Registros de acceso. Historial de red. Solo hechos ordenados en secuencia. En menos de 12 horas, un equipo especial de inspección confirmó su llegada para la mañana siguiente, sin aviso previo al mando de la base de Fort Sterling, hasta que su convoy ya había atravesado la puerta principal. A las 9:30 de la mañana, 4 oficiales, 2 auditores civiles y un observador legal estaban sentados en la sala de conferencias, de mando de Fort Sterling. Mi padre estaba de pie en la cabecera de la mesa con el uniforme impecablemente planchado, controlado, sereno. La expresión de un hombre que había pasado décadas decidiendo cómo se sentían las habitaciones cuando él entraba en ellas. Lone estaba a su derecha. Parecía alguien que no había dormido, lo cual era correcto. La presión financiera hace eso. La incertidumbre también. El inspector principal abrió la sesión. Estamos aquí para investigar el sabotaje, confirmado, de un vehículo registrado para uso militar asignado a personal de Fort Sterling. Mi padre asintió una vez. Los hallazgos mecánicos se presentaron primero. La línea de freno había sido seccionada con una herramienta de precisión. El ángulo del corte era consistente con acción deliberada. Sloan habló antes de que el inspector terminara. Con todo respeto, señor. Mi hermana ha estado bajo una presión considerable recientemente. La decisión sobre la herencia, la tensión familiar. Hizo una pausa calculada. Es posible que haya manipulado la situación para crear ventaja. El inspector la observó sin expresión. ¿Está sugiriendo que la oficial asignada saboteó su propio vehículo? Sugiero que se consideren todas las posibilidades. Mi padre se movió ligeramente, pero no dijo nada. El investigador asintió una vez. Revisemos la línea temporal. Las pantallas mostraron los datos en secuencia. Entrada del código de acceso. Al garaje. Hora del apagón de la cámara. Conexiones de red telefónica. Hora de salida del vehículo. Alerta de impacto. Mi padre frunció el ceño lentamente mientras las marcas de tiempo se alineaban en la pantalla frente a él. El inspector se volvió hacia Sloan. El garaje fue cerrado usando su código de acceso a las 2:58 am. ¿Puede explicar eso? Sloan dudó exactamente un segundo más de lo que debía. Puede que haya revisado el garaje antes en la noche.
A las 3 de la madrugada. El silencio que siguió tenía una textura propia. Entonces la puerta del piso de mando se abrió. Unos pasos cruzaron el suelo pulido, medidos, controlados, sin prisa. Entré en la sala con uniforme de gala completo, el águila plateada de coronel en el cuello. Cada condecoración colocada con precisión. Cada línea impecable. La sala entera se volvió hacia mí. Mi padre miró primero la insignia, luego mi rostro. Tú, empezó. Viva, dije con calma. Caminé hasta el extremo opuesto de la mesa, frente a Sloane, y me detuve allí. Yo solicité esta inspección, anuncié. Sloane me miró como se mira algo que uno estaba absolutamente seguro de que había desaparecido. Mentiste, susurró. Omití información, respondí. El inspector asintió una vez en mi dirección. Coronel Vance. Los ojos de mi padre pasaron de la insignia a mi rostro y se quedaron allí. Nos dijiste que eras analista, dijo. Lo soy, respondí, a una escala distinta de la que usted imaginaba. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de 11 años de suposiciones y del peso particular de un hombre que comprendía, lentamente, visiblemente delante de testigos, que nunca había mirado a su hija con verdadera claridad. El inspector volvió su atención hacia Sloane. Capitana Vance, la evidencia mecánica, los registros de acceso, los registros de red y las grabaciones térmicas de vigilancia la sitúan en el garaje en los minutos inmediatamente anteriores al sabotaje. ¿Disputa usted eso? Sloane miró a mi padre. Él no le devolvió la mirada. Miró a mi madre. Las manos de mi madre estaban fuertemente entrelazadas en su regazo, y las lágrimas corrían en silencio por su rostro. No teatrales, no dramáticas. Solo el colapso lento, y privado de una mujer que veía cómo algo que había pasado décadas construyendo se desmoronaba en una sola mañana. La compostura de Sloane, esa compostura perfecta, ensayada, pública que había mantenido desde que cruzó el césped la noche anterior, se quebró. No pensé que moriría, dijo. Nadie se movió. Esa quietud que llega cuando se pronuncian palabras que ya no pueden retirarse. La voz del inspector permaneció completamente serena. No pensó que moriría. Entonces, ¿qué pretendía exactamente, capitana? Las manos de Sloane temblaban. Solo necesitaba tiempo, dijo en voz baja. Tenía deudas. Gente esperando. Solo necesitaba que la transferencia se completara y ella estaba en medio. Solo necesitaba un poco más de tiempo y se detuvo. Pero la sala ya había escuchado suficiente. Te elegimos, dijo mi padre. Su voz apenas superaba un susurro. Te dimos todo lo que pediste. Me eligieron para llevar el apellido, respondió ella. Dije eso, replicó él, antes de ver esto. La policía militar dio un paso al frente. Sloane me miró mientras se acercaban a ella. Una última búsqueda. En mi expresión, ira, satisfacción, dolor, cualquier cosa que pudiera usar para reinterpretar lo que estaba ocurriendo. No había nada de eso. Siempre estuviste celosa, dijo, un último intento de construirse una historia donde ella fuera algo distinto de lo que había llegado a ser. No, respondí con suavidad. Siempre fui responsable. Las puertas se cerraron detrás de ella. La pantalla aún mostraba su rostro en luz térmica, congelado, con marca de tiempo, permanente. Me reuní con mi padre una última vez antes de que dejara Fort Sterling. Una sala de conferencias privada, sin uniformes, sin público, sin actuaciones necesarias por parte de ninguno de los dos. Parecía más viejo que en la fiesta de retiro 2 noches antes. Menos pulido, más humano. Como si algo que había estado manteniendo cuidadosamente durante mucho tiempo hubiera sido, finalmente, permitido detenerse. Te juzgué mal, dijo. Sí, respondí. Reflexionó un momento, luego dijo algo que no esperaba. Pensé que tu silencio significaba que estabas bien. Lo miré. Estaba bien, respondí. Pero eso no es.
Lo mismo que ser vista, lo asimiló. Se quedó con ello. No supe ver lo que no estaba directamente frente a mí, dijo finalmente. Y ahí estaba, honesto e incompleto al mismo tiempo. A la vez una explicación y una admisión de fracaso, sin que ninguna de las dos resultara del entonces todo suficiente. Ese tipo de verdad que es real. Pero no basta. Podría haberle dicho que elegir no mirar es distinto a no poder ver. Podría haber dicho muchas cosas. No lo hice. Algunas conversaciones no necesitan ganarse. Cuídese, dije. Me fui llevando conmigo algo que no estaba resuelto, como se cargan las cosas que no tienen finales limpios. Porque la mayoría de las verdades reales no los tienen. La investigación y los procedimientos que siguieron avanzaron con la eficiencia que solo produce una documentación limpia y completa. Sloan perdió su comisión, perdió su rango, perdió la herencia por la que había estado dispuesta a poner fin a una vida. El fideicomiso quedó congelado mientras se realizaba una revisión legal completa. La auditoría financiera que siguió transformó 10 años de correcciones silenciosas en un registro documentado. Cada estabilización discreta, cada garantía firmada sin que nadie la pidiera, cada problema absorbido sin reconocimiento. La hipoteca de la finca fue renegociada bajo términos corregidos, no porque yo pidiera castigo, sino porque los sistemas corrigen los desequilibrios cuando uno deja de interferir con la corrección. Semanas después, finalmente abrí la caja fuerte, de acero, los diarios de mi abuelo, escritos a mano, cuidadosos, página tras página de reflexiones sobre el servicio, lo que cuesta, lo que construye, lo que exige silenciosamente de quienes lo asumen con seriedad. Una entrada cerca de la mitad estaba subrayada 2 veces con tinta, más oscura, como si hubiera vuelto a ella más de una vez con el paso de los años. La fortaleza no es volumen, es constancia bajo presión. Lo había escrito mucho antes de que cualquiera de nosotros existiera. Lo leí 2 veces. Luego dejé el diario sobre mi escritorio y miré por la ventana hacia Ravenhill, ahora en calma bajo la luz suave de la mañana. La torre de cámaras, moviéndose lenta y constante en la cresta, el campo de entrenamiento abajo, siguiendo su rutina como siempre lo hacía. Pensé en la noche en aquella colina, en el momento en que el pedal cayó hasta el fondo, en la decisión de no entrar en pánico, en elegir confiar en el sistema que yo había construido, en lugar de reaccionar a la situación en la que me encontraba. Esa decisión salvó mi vida. Pero había sido tomada años antes de aquella carretera, en cada decisión silenciosa de construir algo fiable en lugar de algo visible, en cada transferencia a las 2 de la madrugada que nadie pidió, en cada problema absorbido sin una palabra, en cada momento en que elegí ser los cimientos en lugar de luchar por el foco que brillaba sobre ellos. Los cimientos sostienen la casa. La casa recibe los aplausos. Antes eso me molestaba. Ahora ya no. Porque esto es lo que entiendo ahora y entonces no podía ver. El trabajo invisible no es trabajo desperdiciado. La contribución silenciosa no es una contribución menor. Y las personas que confunden tu silencio con debilidad simplemente están revelando algo verdadero sobre sus propias limitaciones. No, sobre las tuyas. No cuento esta historia para despertar compasión. La cuento porque, en algún lugar ahí fuera, hay alguien que es la persona más capaz en la sala. Y aún así es tratado como si fuera la menos importante. Alguien que mantiene todo unido en silencio y recibe a cambio una caja de metal. Alguien que permanece 3 pasos detrás de la multitud en una familia que jamás se ha vuelto para comprobar si sigue allí. A esa persona quiero decirle esto. Tu silencio no es sumisión. Tu invisibilidad no es debilidad. Y el sistema que has estado construyendo en silencio, ese que nadie se ha tomado la molestia de comprender todavía, está observando. Recuerda. Cuando llegue el momento, hablará por ti con más claridad de lo que jamás habrías podido hacerlo por ti mismo. Algunas personas pasan la vida exigiendo ser vistas. Cassidy Vance pasó la suya asegurándose de que la verdad no pudiera ocultarse. Al final, no necesitó un foco. Necesitó una sola cámara, y ya la había construido. Antes de irte,
Una pregunta. ¿Alguna vez has sido la persona más capaz en la sala y aún así te han tratado como si fueras opcional? Deja tu respuesta en los comentarios, aunque sea una sola frase, porque algunas historias merecen ser escuchadas. Y si esta se quedó contigo, envíasela a alguien que la necesite, no para compartir un video, sino porque algunas personas cargan con mucho más de lo que quienes las rodean alcanzan a imaginar. Y a veces la historia correcta, en el momento adecuado, basta para recordarles que no están solas. Nuevas historias cada semana. Suscríbete para no perderte ninguna.